del Campo, director de Ingeniería y Proyectos CWCO, con el tema ¿Cómo desarrollar exitosamente una mega infraestructura, la mayor planta desaladora de las Américas, desaladoras de playas de Rosarito, México? Les habla Rajin Macarén, soy la directora de Comunicación y Mercadeo de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, la ADIR. Mi persona, junto a Elaine Fonseca, también del equipo ALADIR, les estaremos acompañando durante todo el webinar. Antes de iniciar unas breves recomendaciones, todos ustedes se encuentran en silencio y con sus cámaras desactivadas para evitar invadir en la privacidad de sus hogares o que tengamos alguna interrupción o inconveniente o fallas en lo que pudiera ser la transmisión de nuestro webinar. La única persona que va a estar transmitiendo que va a poder, compartir su cámara va a ser nuestro presentador, el señor Iñaki del Campo, quien además de poder estar visible con su cámara, nos va a compartir la presentación que estamos viendo en este momento en pantalla. Tengan en cuenta que en la parte inferior de su pantalla van a ver una barra, puede que la tengan arriba, dependiendo de la organización de su ordenador, y van a ver una opción que dice preguntas y respuestas o Q&A, y en esta opción podrán hacer todas las preguntas que tengan. Además, en esta opción también pueden escribir si tienen alguna falla en el audio o si por algún motivo no están viendo la presentación o tienen alguna interrupción. Antes de escribir, agradecemos que por favor verifiquen que no se trate de una falla de su conexión a Internet. Elaine y mi persona les vamos a estar acompañando durante todo el webinar y vamos a estar atentas a esta sección de preguntas y respuestas en el caso de que ameriten asesoría o alguna otra intervención. El señor Iñaki va a estar desarrollando su presentación y les informará en qué momento estará abierta la sección de preguntas y respuestas. Nuestra recomendación es que esperen que el señor Iñaki dé la oportunidad de hacer las preguntas y respuestas, puesto que muchas de las preguntas pueden ser respondidas durante el transcurso de la presentación. Entonces, para evitar tal vez preguntas repetitivas, lo idóneo sería que esperen al momento en que el señor Iñaki les informe sobre ello. Tengan a mano, por favor, la bebida de su preferencia para que puedan hacer del máximo provecho esta experiencia y esta presentación. Y de esa forma no tengan que estarse levantando desde su oficina, desde la casa o desde donde estén escuchándonos. Estamos muy agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes. Por favor, recuerden que tenemos un calendario de webinars bien nutridos, está en nuestra página web. Pueden acceder a él sin ningún inconveniente e inscribirse directamente. Todas nuestras presentaciones son gratuitas. Sin embargo, el poder optar a la presentación en PDF o descargar la presentación en PDF es una opción solamente posible para los socios ALADIR, es un beneficio para nuestros socios. Si alguno de los que están conectados aún no son socios, son bienvenidos a nuestra asociación. Señor Iñaki, por favor, si pasa a la segunda lámina. Ya estamos viendo al señor Iñaki. Vamos a leer un poquito la reseña curricular del señor Iñaki para luego dejarlo con la audiencia. El señor Iñaki del Campo es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en proyectos multifuncionales, desde el desarrollo de la propuesta hasta la ejecución del proyecto, diseñando soluciones innovadoras para resolver desafíos empresariales y de proyectos. El señor Iñaki inició su experiencia profesional dentro de la empresa Suez Group en el año 2000, trabajando en varios puestos en el grupo en España, Iberia, España y Portugal y en América Latina, como director técnico adjunto, director de proyectos de la unidad de negocios en Iberia, director del Centro de Producción de Propuestas para América Latina con sede en Sao Paulo, Brasil, y participación en la junta directiva en el área de negocios. Más de 50 proyectos y plantas se han diseñado y construido en estos 20 años con su participación, supervisión y liderazgo, convirtiéndose en un líder reconocido en innovación y promoción de la desalinización. Desde el año 2017 hasta la actualidad, el señor Iñaki es el director de Ingeniería y Proyectos de CWCO. Participa activamente en más de 20 congresos y exposiciones en todo el mundo con presentaciones orales, carteles y manuscritos, como el Congreso Mundial de la IDA, el Congreso Internacional ALADIR y el Congreso Internacional AEDIR. Muchísimas gracias, señor Iñaki, por venir a estar con nosotros y compartir su experiencia. Lo dejo con su audiencia. Mucho éxito. Gracias.
Muchísimas gracias. Lo primero, agradecer a la DIR por esta iniciativa de poder compartir experiencias, conocimientos con la gente que no sé en qué grado estará en su casa, aislados en el trabajo, en estos nuevos tiempos que nos toca vivir, pero creo que es una buena oportunidad para seguir activos, para seguir formándonos poco a poco. Así que bueno, voy a hacer lo mejor posible por compartir mi experiencia. Un proyecto que lleva tiempo encima de la mesa y, como veremos, hay algunas novedades y otras que no tanto, pero para algunos que no lo conozcan, pues espero poder mostrarles un poco cómo ha sido el desarrollo de este proyecto, que todavía está en fase de desarrollo. El de la foto soy yo, con más pelo, con un color un poco más pálido. Es un poco la ventaja de vivir en Florida, y el paso de los años hace que vayamos perdiendo pelo, y esta nueva vida que nos toca vivir me toca también arreglármelo a mí en casa, sin ir a la peluquería. Pero bueno, son cosas de la nueva vida. Entrando en el proyecto en sí, bueno, este es un proyecto que se encuentra en una zona del mundo que no se destaca precisamente por tener una fuente cercana y natural de agua. El proyecto se ubica en la zona noroeste de México, en la zona fronteriza con Estados Unidos, en la zona de Tijuana, Rosarito y Tecate, lo que se llama la zona costa norte del estado de Baja California. Y en la foto vemos lo que es la fuente principal de agua para esta zona. Es el río Colorado. Un río que circula mayor parte por Estados Unidos y desemboca en el Mar de Cortés. No sé si alguien alguna vez seguro ha tenido la oportunidad de volar hacia Tijuana y verlo por la ventanilla del avión. A mí me sorprendió verlo la primera vez, que el río Colorado no lo ves llegar nunca al Mar de Cortés. El río Colorado desaparece antes de llegar al Mar de Cortés. ¿Por qué? Porque todo el agua posible se utiliza anteriormente. Bien en Estados Unidos, bien en México. Para agricultura, para consumo humano, para industria. Y adicionalmente a eso, veremos después que cada vez es menos el agua que puede llegar ahí. Un poco vemos en la parte derecha de la presentación una curva de oferta, demanda, recursos y necesidades para esta zona, que tiene un gran movimiento, una gran actividad industrial y humana, porque es uno de los lugares más transitados como cruce fronterizo entre Estados Unidos y México. Hoy en día, vamos a decir que de los 140 millones de metros cúbicos que necesita esa zona, hay un gran porcentaje que viene desde todavía más lejos, no del río Colorado. Un porcentaje viene del río Colorado y el resto de pequeños pozos y fuentes que hay en la zona de Tijuana. Pero muy poco, muy poco. Como se puede ver, la parte inferior de abajo, esa zona verde es lo poquito que hay propiamente dicho en aquella zona. La proyección es de que la demanda va a ir subiendo, la necesidad va a ir subiendo. Por lo tanto, hay que hacer algo para evitar no tener una fuente básica de suministro de agua. Como decía antes, esta es una zona que se ve muy afectada por la sequía. Y la tendencia no es a mejorar. El cambio climático o el no cambio climático, cada uno puede creer en una cosa o en otra, nos está demostrando que en los últimos años existe una reducción importante en el volumen de agua que circula por el río Colorado. La zona más oscura que se ve en el mapa de arriba a la izquierda son las precipitaciones que no se dan en esa zona, es decir, la sequía extrema. Y continúa año a año. La realidad es que no es muy prometedor la visión que nos queda hacia dónde vamos. Nos remontamos un poco al pasado y por qué hablamos de este proyecto como una mega infraestructura que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Seguir hablando de este proyecto
Perdón, le interrumpa, señor Iñaki, discúlpeme. Creo que puede que sus audífonos tal vez estén un poquito desconectados o no estén con la mejor conexión, porque de repente cuando se mueve, como que va y viene el audio. Qué pena interrumpirle. Voy a quitar los audífonos a ver si se me oye mejor con el micrófono del... Por favor. A ver, ¿se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Bueno, lo hacemos así entonces. No sé si hace falta que vuelva para atrás o continúo con la siguiente. Creo que pudiera ir un poquito atrás, porque el último minuto iba y venía. Qué pena. No hay problema. Gracias. Perfecto. Bueno, comentaba que en esta slide de la presentación es un poco hacer una visión de lo que es la situación en cuanto a la sequía fuerte que afecta a esta zona del mundo. ¿Será el cambio climático o no? Como decía antes, cada uno cree en lo que quiere creer. Pero los hechos son que existe una sequía que afecta cada vez más y se ve una zona más roja en esa parte del mapa de la izquierda, que es la zona donde el río Colorado toma gran parte de su agua para después poderse utilizar a posteriori, y la zona de Baja California tiene la misma tendencia. La sequía continúa y no mejora. Mientras que la población sigue creciendo, las necesidades siguen aumentando. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que no hay una gran fuente de agua disponible, y eso requiere que si no queremos que la economía, que la población sufra, algo hay que hacer. Este proyecto lleva encima de la mesa mucho tiempo, como un proyecto que se empezó a trabajar de forma binacional. ¿Por qué? Porque al final las fronteras existen para separar países, pero las necesidades y las características de la zona son iguales. No importa que uno viva 50 metros al lado del otro, la sequía le afecta por igual. Pues este proyecto se empezó a hablar como un proyecto binacional, como se puede ver aquí ya en el 2005, 15 años atrás. Hubo más estudios hasta el año 2009. Sí. Señor Iñaki, discúlpeme nuevamente, qué pena, pero se sigue, la voz de repente se escucha cercana y luego se vuelve a hacer lejana. Perdón que le vuelva a interrumpir. Me voy a quedar quieto. Sí, por favor, qué pena. O de repente si puede ajustar un poquito el volumen para evitar que en ese momento en el que se escucha tan bajo no se pierda el audio. Gracias, Okay. qué pena. Okay. Lo entiendo, no hay problema, mejor saber. Decía que este proyecto lleva encima de la mesa más de 15 años. Inicialmente como un proyecto binacional, posteriormente fue evolucionando, se ha presentado estudios a lo largo de los años, 2005, 2009, 2011, y es algo que siempre ha sido una necesidad y por fin se llevó a cabo años después, ya como un proyecto puramente mexicano. Como antecedentes diré que esta zona, la zona costa Tijuana, Rosarito, recibe hasta más de 5 metros cúbicos por segundo de agua sin tratar del río Colorado y el acuífero de la Mesa Arenosa. El acuífero de la Mesa Arenosa está en el estado contiguo de Sonora. El agua, para llegar hasta la zona costa, tiene que viajar más de 200 kilómetros, un percurso que dura más de un día, y superar la Sierra de la Rumorosa, que está entre el Valle de Mexicali y la zona costa, que son otros 1.200 metros de desnivel. O sea, el agua tiene que hacer un largo camino hasta llegar a donde la necesitan para seguir desarrollando su vida y su actividad. Este sistema que transporta el agua, bueno, no sé, ve un poquito en la parte derecha, y si alguien conoce un poco de geografía, sismología, en la zona tenemos un importante componente sísmico. Y allí por donde baja el río Colorado, por allí pasa la falla de San Andrés. Hace unos años el acueducto tuvo serios problemas porque hubo un sismo muy fuerte. Lógicamente, este tipo de infraestructura no es inmune a este tipo de eventos naturales y, por lo tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta, que
esos 200 kilómetros que circula el agua, por una falla puede verse interrumpido y que todo el mundo que vive en la zona costa se quede sin agua durante un tiempo. ¿Cuánto? Depende. Otro punto interesante, esta es la red de distribución de agua potable en Tijuana. El agua llega a mucha gente, a muchas zonas. Por lo tanto, y solamente tiene un punto de entrada hoy en día principal, que es el que se ve abajo a la derecha en la presa del Carrizo. Ese es el punto al que llega el acueducto que trae el agua. Y de ahí se distribuye. Entonces, también el tener una segunda fuente de suministro puede hacer que mejore la accesibilidad al agua. La foto a la derecha es una zona de Tijuana, que se ve que está bastante poblada, ocupada, sin facilidad, por eso esa red tan compleja. Pero el principal comentario en esta slide es el por qué hace falta una desaladora para la zona costa. Proporcionar un servicio público básico para la población y las empresas que quieren estar allí. Hay que garantizar el suministro del agua en un lugar donde viven más de 2,8 millones de personas y continúa creciendo. Más de la mitad de la población del estado vive allí. ¿Y por qué más? Porque hace falta aliviar a ese acueducto que trae el agua desde el otro lado de la sierra y permitir hacer un buen mantenimiento del mismo para que no vuelva a fallar. Entonces, es una de las razones fundamentales para tomar esta decisión de hacer una desaladora en esta zona. En 2015 se lanza una licitación pública internacional. Una licitación a la cual se mostró un gran interés. Más de 25 compañías estuvieron interesadas en ella. Pero finalmente solamente 3 consorcios presentaron propuestas. Este consorcios tenían libertad total para elegir la ubicación donde poner la desaladora, la toma y la descarga en el área de Rosarito y la ruta por la cual iría el acueducto de distribución de agua potable final. Es importante decir que este era un concurso para construir y operar y mantener la infraestructura durante el plazo del contrato. Y para una desaladora, un plazo de contrato de 40 años, diremos que es un poco una novedad. Existen concesiones a 20, 30, 40, 50 o hasta 100 años, pero no de infraestructuras como esta, no de una desaladora como esta. Pues eso era un reto mayor a la hora de esta licitación. Al cabo de unos 6 meses, el 15 de junio de 2016, el gobierno nombró al consorcio liderado por NSC Agua, que es una compañía participada por Consolidated Water, ganadora del concurso, y el 22 de agosto se firmó el contrato. Sí, hace ya tiempo, pero luego comentaré el por qué estamos todavía en esta fase. ¿Qué características especiales tiene este contrato? Es un contrato de asociación público-privada. Es decir, hay una asociación entre un ente público, que es el gobierno del Estado, la CEA o la CES, que son las compañías estatales del agua, o la particular de Tijuana, como ente público, y la parte privada, que es la que construye, opera y financia la operación. El inicio de operación el contrato está dividido en 2 fases. La primera fase corresponde a una desaladora de 2,2 metros cúbicos segundo, que se tiene que realizar en 36 meses. Y la segunda fase es adicional de otros 2,2 para llevar al total a 4,4, que debería entrar en vigor en julio de 2024, pero como la primera fase todavía no ha arrancado, se puede atrasar o adelantar su inicio en función de la necesidad del agua. ¿Qué obligaciones tiene la empresa? Porque claro, la
empresa tiene una serie de obligaciones por contrato, tiene que celebrar acuerdos financieros con entidades financieras públicas, privadas, para poner los fondos necesarios para construir la desalinizadora. Tiene que entregar una fianza de 1.000 millones de pesos para garantizar la construcción y 2.000 millones de pesos para garantizar la buena operación de la planta. Tiene que adquirir los derechos de vía para el trazado del acueducto. Tiene que cumplir con todas las condiciones de entrega de volumen y calidad de agua establecidas en el contrato. Es decir, el cliente solicita una cantidad de agua, nosotros tenemos que cumplir con esa cantidad de agua que el cliente solicita anticipadamente, hasta el límite máximo de producción que tiene la planta. Y cumplir con las calidades de normativa de agua potable para dicho producto. Y al final del contrato hay que entregar de vuelta al cliente todos los activos del proyecto para su posesión final por parte del Estado. Es un contrato de dos partes, asociación público-privada. El Estado, la parte pública, tiene una serie de obligaciones, como poner un fideicomiso maestro de garantía para garantizar los pagos, hacer una serie de modificaciones a otros fideicomisos que puedan hacer falta para poder financiar el proyecto, temas de garantías de pago, lo cual las entidades financieras requieren, y esto es parte de lo que está actualizando ahora mismo y es parte del punto en el que estamos, en el tema de cierres financieros y demás, y obtener la concesión y la toma de agua y el permiso de descarga. Todo esto, ¿por qué es así? Porque es que es un organismo público el que tiene que ser el que firme o el que esté como depositario de permisos de toma de agua o de permisos de descarga. La desaladora de Rosarito, como decía antes, se licitó de forma pública, en forma de APP, para un plazo de construcción de 3 años y un plazo de operación de 37 años, siendo esto un hito especial y particular en la industria del agua. La desaladora, cuando llega a su capacidad máxima, será la mayor de América, 380.000 metros cúbicos día, 4,4 metros cúbicos segundo. Y uno de los aspectos destacados, diría yo, es que el diseño se realiza buscando ser una planta muy eficiente energéticamente. Y veremos después que no es fácil, teniendo en cuenta las características geográficas y del lugar en el cual se ubica la planta. Pero tener una desaladora que tiene un consumo por debajo de 3 kilovatios hora metro cúbico, incluida la toma, y con una línea de tratamiento no sencilla, pues ha sido un reto mayor que creo que estamos muy orgullosos de haberlo conseguido. El consorcio del proyecto está formado por Consolidated Water, NSC Agua. NSC Agua es la filial mexicana que lleva más de 10 años presente en Baja California, y Consolidated tenemos más de 45 años en la desalación de agua, operación y mantenimiento. Suez, como compañía internacional con más de 80 años de experiencia, 40 años de operación en México, y BlackRock como potente compañero financiero para el consorcio, con mucha experiencia también en México. Este slide da un poco también a entender que cualquier proyecto requiere una organización, requiere una serie de partes interesadas, pero en un proyecto de estas características es todavía más. Todos los diferentes actores que han participado, participan o participarán de este proyecto requiere una gran tarea de coordinación. Tenemos entidades públicas, privadas, entidades estatales, federales, internacionales. No es un juego de niños. Hay que tener mucha coordinación y mucha capacidad para atender a todos y que todo el mundo esté satisfecho. La otra parte de este proyecto, que también es curiosa, es el proceso APP. El proceso de asociación pública-privada no es sencillo.
requiere mucha confianza, requiere mucho trabajo, hay mucho entregable, hay que realizar muchas tareas en paralelo, lo cual requiere una muy buena organización, una muy buena comunicación. No es un proceso simple, como digo, porque necesita, si uno sale a comprar por sí mismo al supermercado, lleva el dinero en su bolsillo, compra, sale y se vuelve. En este caso no es así. Está jugando con dinero propio y con dinero de otros. Por lo tanto, todo el mundo quiere saber dónde se mete, en qué condiciones, en qué plazos, cuáles son las garantías, cuáles son los riesgos, cuáles son las penalidades. Todo eso requiere un gran trabajo. Desde seleccionar un buen constructor, un buen EPCista, seleccionar un buen operador, seleccionar unos buenos socios, unos buenos advisors para la parte fiscal, para la parte legal, para la parte ambiental. Es un gran trabajo que requiere tiempo y dedicación. Voy a pasar ahora un poco a la parte técnica del proyecto en sí, parte técnica que todavía requiere un cierto desarrollo porque el proyecto no ha comenzado su construcción, pero que ya está muy bien alineada desde la fase de oferta y que creemos ha sido parte del éxito de este proyecto y de su competitividad. Como decía antes, la desaladora se realizará en dos fases. Una primera fase de 2,2 metros cúbicos segundo, 190.000 metros cúbicos día. La desaladora se ubica en la zona costa, pegada a la playa, y luego tiene un acueducto en el cual lleva el agua hasta los puntos de entrega que se definen en el proyecto, lo cual nos requiere realizar una obra en tramo urbano, porque la desaladora se ubica muy próxima a la zona urbana, la atraviesa y después circula por un terreno menos afectado por zonas urbanas hasta llegar a los diferentes puntos de conexión que permiten cerrar un poco el anillo y que exista más capacidad para recibir agua y luego distribuirla en aquella red que veíamos al inicio en una de las slides. Existe una obra de toma que ya se ejecuta para la capacidad futura, porque hay ciertas obras que no merece la pena ejecutarlas por fases, mientras que la desaladora sí tiene más sentido ejecutarla por fases. La obra de descarga también se ejecuta para la posible segunda fase. Y existe un almacenamiento intermedio adicional que se amplía en esta parte de la primera fase del proyecto. Cuando ponemos aquí CFE, es la Comisión Federal de la Energía, y es que la planta, como veremos a posteriori, se ubica estratégicamente próxima a una central de producción de energía. Y esto es lo que llamo disponibilidad. ¿Qué hizo que este proyecto fuera exitoso? La disponibilidad. ¿De qué? De un terreno para la desaladora junto a la planta de producción de electricidad. Con estudios geotécnicos y topográficos detallados, con estudios medioambientales. Como decía antes, NCC Agua y Consolidated Water llevan trabajando en este proyecto desde antes que fuera una licitación pública. Tenían una serie de elementos que nos permitieron estar más seguros de lo que hacíamos, correr menos riesgos a la hora de presentar la licitación. También disponíamos de un acuerdo de renta con CFE para poder tomar el agua desde su planta y descargar el rechazo en sus terrenos. Con estudios geotécnicos y topográficos. Identificamos una muy buena ruta para el acueducto, minimizando interferencias, minimizando trabajos difíciles, solventando un poco la identificación de los propietarios de los derechos de vía. Se realizó un modelo de dispersión para comprobar que la descarga del rechazo de la salmuera no producía efectos dañinos al medio ambiente.
que se conseguía una dilución rápida y eficiente. También un acuerdo con CFE para suministrarnos con la potencia y energía necesaria para poder producir el agua en la planta desaladora. Podemos poner una planta si no tenemos electricidad, no funciona. ...14 meses de datos. Durante el tiempo que estuvimos previo a la licitación, estuvimos tomando muestras de agua de mar, conociendo el ámbito en el que nos movíamos, identificando posibles dificultades para poder encontrar soluciones al tratamiento del agua de mar. Adicionalmente a esto, teníamos unos datos en la licitación de partida, los cuales nos tenían que ayudar a definir la línea de tratamiento y la solución más adecuada. Son datos muy comprobados, estos son valores promedio, que hemos podido testear con los análisis de los 14 meses de datos para saber cuáles eran los puntos más adecuados de operación también de la desaladora a posteriori. ¿Por qué? Porque no es solo construir, sino es operar durante 37 años una instalación como esta. Muy importante saber cuál es la fluctuación en la salinidad, cuál es la fluctuación en los datos de contaminación. Si existen o no existen problemas, como aquí aparecen los últimos datos de hidrocarburos, aceites y grasas. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de estar próximos a la central de CFE, existe una central de descarga, o un punto de descarga de Pemex, junto a la planta de producción de energía. Entonces, estuvieron monitorizando muy bien aquellos elementos para saber si podía existir algún riesgo. Los datos de calidad del agua, bueno, son los de la norma mexicana de agua potable, lo cual nos permitía también tener un diseño ajustado para esta calidad. Y algo que es muy importante en cualquier desaladora, que es el rango de temperatura. Un rango de temperatura entre 13 y 25 grados, que hace que la desaladora tenga que tener capacidad para modular su operación. Señor Iñaki, disculpe, le moleste nuevamente. Sigue persistiendo la falla del audio. Por favor, disculpen nuestros asistentes. Habíamos hecho varias pruebas y nunca tuvimos como el inconveniente. Le voy a pedir, señor Iñaki, si puede, por favor, no sé, verificar si tiene de repente el celular cercano. No. Puede que esto esté, ¿no? Y creo que la otra opción que nos queda de repente disponible es que se desconecte y se vuelva a conectar, a ver si es una falla como de origen. Le pediré entonces a todos nuestros asistentes que por favor esperen un minuto para que el señor Iñaki entre y salga y vuelva a entrar, por favor. No hay problema. Gracias. Le estaremos esperando. ¿Se me escucha mejor? No. Se escucha como que se alejara y se acercara. Creo que debe ser algo como en el equipo, pero nada. Voy a llamar por teléfono. Si quieren. ¿Será mejor? No sé si o le sube por favor el máximo volumen en su computadora al micrófono. Eso no sé ni cómo hacerlo. Yo A la alto que derecha. quieran, ¿eh? A la derecha seguramente hay una opción donde se ve como un speaker o una cornetita. A la derecha, abajo en su computadora. El volumen mío, sí, pero el volumen del micrófono no aparece. Creo que igual podemos continuar.
Solo le pediré entonces, por favor, a los asistentes que coloquen un poquito más de volumen para evitar que cuando se pierda un poquito el audio del señor Iñaki, puedan escuchar sin inconveniente. Ya no le voy a molestar más, señor Iñaki, qué No, no, pena. no, no, es que las veces que haga falta, lamento que tengamos un problema con el audio. Voy para atrás, continúo por acá. No, continúe, por favor. Gracias. Bueno, estaba hablando un poco de los datos de diseño de la instalación y me quedé un poco hablando de la parte del rango de temperatura, que es importante para una desaladora como esta, la cual tiene un rango importante para las características del agua de la zona. Aquel que conoce el agua del Pacífico en la zona de California y Baja California, puede llegar a ser muy fría, porque llegan corrientes del Ártico. Por eso tenemos una temperatura mínima de 13 y una temperatura máxima que oscilaba hasta 25 grados, que luego veremos por qué esa temperatura es, vamos a decir, más rara que se alcance en esta zona. La línea de tratamiento, el proceso de la planta, tiene la toma de agua de mar, allí en la zona de la planta de producción de energía. Tenemos bombeo, tenemos un tamizado previo, DAF, una flotación, y veremos por qué después. Filtros de protección, ultrafiltración, también veremos por qué después. Ósmosis inversa con recuperación de energía. Posttratamiento con CO2 y filtros de calcita. Almacenamiento de agua en planta y bombeo hacia el exterior. Esta es la visión del layout, de la implantación de la desaladora. En la parte izquierda y un poco en rosado y azul se ve la zona de los DAF. El bombeo está en la parte inferior, hacia la zona de la ultrafiltración, que es el edificio a continuación. Más a la derecha continúa el edificio de ósmosis inversa. Justo por debajo del edificio tenemos los filtros de calcita. Un segundo, por favor. Y tenemos después, más abajo, los depósitos de agua tratada. Con la estación de bombeo, que se puede ver que es un tamaño importante, hacia la distribución. ¿Por qué? Porque la distribución, aparte de ser 29-30 kilómetros, tenemos que elevar el agua unos 400 metros más. Lo cual eso hace que el bombeo exterior también sea un componente importante de la tarifa final de la planta. Esta planta también lo que tiene es una subestación eléctrica, porque a pesar de estar próximos a la central no nos suministra en la tensión que nosotros queremos. La central nos suministra una tensión adecuada y nosotros tenemos que hacer la bajada de tensión para alimentar a la planta. Hay un edificio de control, almacenamiento, taller, etcétera, etcétera. Un segundo, vamos a pasar al siguiente. Aquí se ve un poco el estudio que hicimos sobre la toma y la descarga. Se pueden ver diferentes zonas de toma. Esto es la parte de la planta de producción de energía de CFE. Existe un canal de llamada de la central para la refrigeración y existía la descarga de esta refrigeración. En la fase inicial se tomó la decisión existía la posibilidad de tomar agua de los canales de refrigeración, es decir, agua ya utilizada en la central para refrigerar, que salía a una temperatura mayor para poder ser utilizada en la desaladora. Bueno, todo el mundo sabe que el consumo energético es menor cuando la temperatura del agua es mayor en una desaladora. Esto es debido a la viscosidad del agua y a que las membranas permiten tratar el agua con un menor consumo energético por la presión osmótica. Lo que sucede también es que, luego veremos el por qué no se tomó esta decisión de utilizar este agua del rechazo de la central térmica.
Estas eran las zonas donde el agua salía. Había que tomar agua antes de su descarga al canal final de salida. He aquí un poco una curva que se puede ver la variación de temperatura del agua de refrigeración en la central. Este es el agua de descarga. Existían picos que elevaban la temperatura del agua súbitamente, durante un periodo corto de tiempo, más de 10 grados. Y volvía a bajar más de 10 grados al cabo de unas horas. A la hora de tomar una decisión, si a mí me dejan elegir, yo prefiero tener una planta que funcione en condiciones lo más estables posibles. Salinidad y temperatura. Pero si no puede ser, por lo menos que no sufra unos picos tan elevados que hacen difícil la gestión de la operación de la planta y que pueden alterar tanto los procesos de pretratamiento como la buena salud de las membranas de ósmosis a posteriori. Por este motivo, y viendo que la gran ventaja que existía de operar de la posible gran ventaja que existía de operar a una temperatura más elevada respecto a operar de una forma más estable con las condiciones de temperatura de agua normal, de agua de mar normal de la zona, se decidió tomar agua de mar para la toma desde el canal de llamada de refrigeración, es decir, antes de ser utilizada en la central. Adicionalmente a esto, ¿por qué? Porque es agua que viene del mar, mientras que la otra viene como un subproducto de la central. Nadie controla lo que viene de la central, por lo menos no el operador de la planta desaladora. Si por lo que sea hay una descarga química o hay una descarga de cualquier tipo, la desaladora puede verse afectada y no está bajo ningún control, mientras que lo que viene por el mar normalmente viene de forma mucho más estable. Así que se decidió tomar agua directamente del canal de llamada de la planta de producción de energía. Ligado con esto, se diseñó el pretratamiento. Esta zona, como decía antes, es conocida por su variación de temperaturas hacia temperaturas más frías, por una serie de efectos que suceden de vez en cuando de bloom de algas, en los cambios de temporada. Hay fotos muy famosas del bloom de algas en la costa de San Diego, que pueden afectar la operación de una planta desaladora. Existía la posibilidad de la existencia de hidrocarburos, no muchos detectados durante los 14 meses de estudios, pero podría existir por la descarga de Pemex. Y por supuesto porque el pretratamiento tiene que dar fiabilidad y robustez para que una planta que tiene que operar 37 años no sufra innecesariamente. Los estudios se realizaron para tomar una decisión en función del NPV o valor presente neto y el costo del ciclo de vida de la instalación. Con esto se evaluaron muchos tipos diferentes de pretratamientos posibles. Desde una etapa, 2 etapas, 3 etapas, con flotación, sin flotación, con 2 etapas de filtración, filtros y ultrafiltración, etcétera, etcétera. Pero unas se descartaron por su excesiva complejidad, como podían ser las de las 3 etapas, o por no ser suficientemente robustas las de una simple etapa. Otras de 2 etapas se descartaron también por esta posibilidad de existencia de bloom de algas. Aquellas que no tenían un pretratamiento con flotación se descartaron y nos quedamos con 3 principales alternativas a estudiar. Estas 3 eran flotación con filtro a presión, flotación con filtro por gravedad o flotación más ultrafiltración. El estudio se realizó comparando CAPEX, OPEX, como decía antes, valor presente neto, y viendo que tenemos una operación a largo plazo, la solución más ventajosa era la de flotación con ultrafiltración. Y fue lo que así se llevó a cabo finalmente.
Un pretratamiento que tiene como ventajas un muy buen SDI para las membranas de ósmosis, un muy reducido consumo de químicos, como si consumo de reactivos, y que no necesitan filtros de cartucho, que es otro consumible más dentro de las plantas desaladoras. Después pasamos al corazón de la instalación. Es claro que es la ósmosis inversa, es aquel que nos va a dar el agua de la calidad que necesitamos. Y por supuesto, esta parte es la que realmente consume energía y es aquella que requiere un mayor tiempo a la hora de elegir membranas, configuraciones para obtener el óptimo en una larga vida de la instalación. El 60-70% de la energía que se consume en una desaladora proviene de la ósmosis inversa. La ultrafiltración nos permitió tener más libertad, más campo para poder diseñar la ósmosis inversa. Flujos más altos, si queríamos, una conversión más elevada y una configuración diferente, ya para compensar flujos más elevados. En este caso hicimos estudios de flujo y conversión, llegando a un consenso en que el mejor valor presente neto nos lo daba una configuración a 15 litros metro cuadrado hora y al 48% de conversión. Pero, teniendo en cuenta una cosa, como queremos que la planta sea fiable y pueda producir el agua en todo momento, configuramos la instalación para poder funcionar con N-1. Quiere decir, si uno de los bancos o trenes de ósmosis inversa se encuentra fuera de servicio por estar en limpieza química, en mantenimiento, el resto de elementos son capaces de producir el extra de agua que se necesita para cumplir con la demanda del cliente. A la hora de diseñar también, diseñamos una configuración híbrida de membranas con dos tipos de membranas dentro de cada tubo de presión, de cara a aplanar la curva para las diferentes variaciones de temperatura y salinidad. Invertimos un poco más poniendo variadores de frecuencia en las bombas de alta presión. ¿Por qué? Porque sí tenemos que oscilar entre esos 13 grados de temperatura y unos 21, 22 y quizás hasta más en épocas de alta temperatura. Y adicionalmente el variador nos permite funcionar cuando están todos los trenes en funcionamiento o con N-1, lo cual hace que la energía que consumamos sea justa, la que necesitamos, no más. Sí requiere más CAPEX, pero nos permitía tener un OPEX menor, un consumo de operación menor. La solución final fueron 8 trenes de ósmosis inversa con 228 tubos de presión y 7 membranas en cada tubo, con recuperadores de energía de última generación, un diseño muy compacto dentro de un edificio, el cual, como decía antes, nos permite muy buen mantenimiento con una óptima configuración del sistema. El tercer elemento importante es el posttratamiento. Y también había que decidir a qué vamos. Filtros de calcita, que son más caros en CAPEX, o saturador de cal, que es más barato. Bueno, sabiendo que existía disponibilidad en la zona para conseguir la calcita granular para los filtros a un precio competitivo, la decisión nos llevó, en un análisis una vez más de valor presente neto y ciclo de vida, a instalar filtros de calcita. Pero al final es una decisión que depende en cada lugar. En nuestro caso era la más competitiva de todas, teniendo en cuenta los 37 años de operación posteriores. Y la otra parte de toda esta ecuación, como decíamos antes, es la parte del consumo energético. ¿Cómo llegamos a 3 kilovatios hora metro cúbico en el total de la planta? Bueno, se estuvo desde el primer día muy centrados en el consumo energético. Todas las bombas fundamentales de la planta van equipadas con variador de frecuencia. Todas.
Y los equipos se seleccionan no únicamente mirando el CAPEX, sino haciendo un análisis sabiendo que si el rendimiento de una bomba es 2 puntos o 1 punto porcentual superior a lo largo de los años de vida de la bomba, una mayor inversión va a verse beneficiada por ese rendimiento adicional. Como se puede ver en la tabla, la planta tiene un consumo por debajo de 3. Y luego hay otra parte que es fija para el caudal máximo, que es la parte del bombeo de agua tratada. Bombeo de agua tratada que también tiene variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque si la demanda no es constante, podemos modificar la operación de las bombas para que consuman lo que necesitan, no más. Entonces, el bombeo de agua tratada también tiene variador de frecuencia. Pero como se puede ver, es un 50% de lo que consume la planta, el bombeo del agua tratada final. Es decir, podemos mirar la desaladora, pero hay que mirar muy fríamente también en la selección de equipos del bombeo de disposición final. Llegando ya al final de la presentación, este es una slide que presenta la composición total de la contraprestación. ¿La contraprestación qué es? Lo que el cliente final va a pagar al consorcio durante los 37 años de operación de la planta. ¿Por qué? Porque durante los 3 años de construcción, el cliente no paga nada. Hasta que la construcción no acaba y comienza la operación, no se comienza a pagar nada del precio del contrato. Una de las particularidades de este contrato, que no en todos los lugares se hace así, este tipo de contrato, es que tiene 4 tarifas. Aquí no se ven las 4, aquí están resumidas en 3, las veremos en la slide siguiente. Pero son 4 tarifas que una tarifa paga la inversión, una segunda tarifa paga la parte fija de operación, una tercera tarifa paga la parte variable de la operación y una cuarta tarifa paga la parte variable energética de la operación. Son 4 tarifas que van indexadas, cada una por diferentes índices, pero que permiten una buena distribución y una buena identificación de cada uno de los costos y optimización de los mismos, tanto de cara a la parte licitante como identificación por parte del cliente. Está incluido todo: la amortización de la planta, los gastos financieros, intereses, etcétera, etcétera, en este tipo de tarifa principal. Y, por supuesto, la energía es la que hay que gastar desde que se toma el agua hasta la que se entrega al punto de entrega. Yo diría, y así lo pongo en esta slide, que el precio del agua nos parece muy asequible, muy accesible. Esta es la tarifa de la primera fase. No, perdón, esta es la tarifa global de la planta, en la cual llegamos a un precio de menos de $1, menos de 0,9 dólares por metro cúbico de agua. Y podemos ver eso, que la energía es una parte importante. Y el CAPEX es la parte más importante, por supuesto. Si nos olvidáramos de que hay que llevar el agua a un punto de entrega, este valor sería todavía menor. Tiene en cuenta que hay un acueducto y una distribución hasta el punto de entrega. Por lo tanto, consideramos que el precio es muy asequible. Y bueno, esto ha sido todo de forma breve, con interrupciones por la voz o por el micrófono, que lamento mucho que hayan sido así. Creo que es momento para preguntas, dudas, y aquí están también mis datos de contacto por si alguien quiere extender un poco más la conversación fuera del seminario de hoy. Muchísimas gracias, señor Iñaki. No, ya después el problema del audio se acomodó, así que ya le escuchamos bien. Más bien, muchísimas gracias a usted por la
por la oportunidad. Entonces, bueno, ya está abierta la sección de preguntas y respuestas. Voy a leerle la primera pregunta que tenemos. Dice, ¿cuál va a ser aproximadamente la inversión necesaria? A ver, la inversión necesaria, si no estoy equivocado, hablábamos de... Es algo que debería buscar. No sé si eran unos... Déjame pensar, ¿eh? La primera fase, estoy diciendo hacia el número que tengo en cabeza, no son 300 y algo millones de dólares, y la segunda fase son otros 100 y algo millones de dólares, una cosa así. O sea, el total, pon que son 450 millones de dólares, aprox. Incluyendo todo, gastos financieros, etcétera, etcétera. Terrenos, todo. La próxima pregunta. ¿Se considera buscar un tratamiento alternativo para el tratamiento de la salmuera, más que solo disponerlo en el mar, considerando que se cumple la normativa aplicada pensando en el largo plazo, el daño que pueda causar en los ecosistemas? Existen tecnologías, no son parte del proyecto, ¿vale? En este caso se realizaron los estudios necesarios, tanto marinos como de diversidad, como ambientales en la zona, y los estudios de dispersión, como antes decía, y no existe afección al medio marino según los estudios que tenemos realizados. ¿Existe la posibilidad de hacer algún tratamiento con la salmuera? Sí, sí. ¿Es parte del proyecto? No. ¿Puede ser parte de un futuro proyecto de mejora de este proyecto? Sí. Sí, pero no es algo que hace parte del proyecto porque tanto desde la legislación de este proyecto como desde el alcance del mismo nunca fue algo contemplado. Y lo que sí se hizo fue tener en cuenta todos los aspectos para minimizar, reducir y evitar el impacto sobre el medio marino. Eso sí. Tenemos otra pregunta que viene también con el hilo del anterior. ¿Podría ampliar información sobre la descarga de la salmuera? ¿Algún otro dato de interés? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Esta pregunta viene también con el hilo del anterior y dice, ¿podría ampliar información sobre la descarga de la salmuera? ¿Algún otro dato que pudiera ser de interés? Lo que se hace es indicar. Nosotros tomamos la salmuera desde, vamos a decir, desde después de los concentradores, vamos hacia un punto común donde se recogen todas las descargas que existen en la planta, se confirman y se verifican mediante sensores e instrumentación que el agua está en condiciones para poder ser vertidas, es decir, que no existe ningún contaminante, pH, hay una serie de instrumentos que se incluyen para evitar una descarga de algo que no se deba hacer y se lleva a un lugar en el cual se mezcla con el resto de agua de refrigeración de la planta de cara a que exista una buena mezcla y difusión previa a su llegada al mar, ¿vale? Entonces, existe un diseño que se realiza para mejorar y evitar que la salmuera llegara, vamos a decir así, en su máxima concentración directamente al mar. Antes de llegar al mar, el agua ha sido mezclada con otro agua para hacer que la difusión sea mejor, ¿vale? A pesar de todo, se realizaron estudios suponiendo que la central térmica no está funcionando y también se calcularon lo que se llama la pluma de dispersión del rechazo. En todos esos casos, en ningún momento la salmuera llegaba en concentraciones, o sea, diré que la concentración no llegaba a un 2% por encima de la concentración del mar al cabo de, no estoy seguro cuál era la distancia, pero en unos pocos metros alcanzaba la dilución hasta un 5% por encima del valor del agua del mar. O sea, los estudios están y es algo que se ha hecho anteriormente, por lo tanto,
no es algo problemático o complicado. Si bien, como decía antes, existen posibilidades de hacer otras cosas, sí, pero hay que tomárselo con tiempo y con dedicación para ver si se pueden aplicar a un proyecto de este tamaño. La siguiente pregunta. ¿Tienen pensada una ampliación de acuerdo a proyecciones de demanda? Dentro del contrato hay dos ampliaciones. Una primera ampliación de 2,2, una segunda ampliación de otros 2,2, es decir, una planta gemela. La ventaja que tiene es que el terreno es suficiente para incluso albergar futuras ampliaciones en caso de ser necesario. Lo que sucede es que esto es una iniciativa, como decía antes, que tiene que partir del ente público, del gobierno. Si el gobierno piensa que existe una mayor demanda todavía, se podría volver a sacar una licitación adicional para ampliar aún más la planta respecto a estos 4,4 que existen. Hombre, si la demanda continúa, por supuesto, si el agua del río Colorado no está disponible más, por algún motivo, porque además es que ese agua que llega desde el río Colorado, no es que Tijuana y Rosarito y Tecate tengan un derecho adquirido para toda el agua. Existen agricultores, existen industrias, existen otro tipo de entes en el camino que también tienen derecho al agua. Entonces, el agua no es un bien exclusivo y único, por lo tanto, como posibilidad de ampliar, existe posibilidad. Nosotros no la tenemos contemplada más allá de los 4,4 del contrato. Ojalá se pudiera hacer más. ¿Se consideró utilizar en partes energías renovables? Sí, todavía sigue estando encima de la mesa la posibilidad de utilizar parte de energía renovable como alimentación, de fuente de suministro para la desaladora, sí. Además del uso de variadores de frecuencia, ¿hay algún otro tipo de alternativa en la planta para reducir el consumo de energía eléctrica, tal como paneles solares? Si no estoy equivocado, en el caso particular de la desaladora no tenemos prácticamente... o sea, hay una serie de edificios donde se pueden ubicar paneles solares. Lo que pasa es que la cantidad de energía que proporcionan para la necesidad de energía que tenemos es poca. Pero, como decía antes, uno de los principales, vamos a decir, alternativas de suministro de energía es comprarla de una gran central solar, que se están planteando varias en la zona de Baja California y muchas de ellas muestran interés para vendernos energía. Sí. ¿Cómo aseguras el mantenimiento de la presión a lo largo de la red de distribución? Ok. Nosotros solamente tenemos una red de distribución. Es decir, nosotros salimos desde la planta hasta el punto de entrega. Entonces, para nosotros mantener esa presión es fácil, porque tenemos un único bombeo y llevamos el agua hasta el punto de entrega. Entonces, tenemos una serie de puntos donde medimos presión de entrega, medimos caudal de entrega y podemos saber si hay alguna falla o no en el sistema. No tenemos que interactuar con toda la red de presión que tiene, en este caso, la autoridad en Tijuana para distribuir el agua. Entonces, para nosotros es sencillo, mantenemos el funcionamiento de las bombas, monitoreamos los puntos de entrega, sabemos la presión que estamos entregando, sabemos el caudal que estamos entregando, nos ayuda a identificar si hay fallas en el acueducto, si puede haber fugas. Pues esa es la forma, vamos a decir, simple y sencilla que tenemos gracias a no tener una red compleja de distribución. También tenemos, en lugares donde podemos tener que entregar el agua previos, que están previstos, pero no estamos conectados todavía a nada, va a haber estaciones reductoras de presión para evitar entregar por encima de una presión no necesaria en otros puntos. Pero nosotros mantendremos siempre una presión en función del punto de entrega final. ¿Este proyecto contempla venta de volúmenes de agua desalada a los Estados Unidos en cualquiera de las dos fases del mismo? No.
nuestro proyecto tiene únicamente un cliente, vamos a decir así, que es la CEA, que es la Comisión Estatal del Agua, que es la que después tiene un acuerdo con la CESP para, entre ellos, comprar y vender el agua. Pero nuestro cliente es el gobierno del estado de Baja California. Nosotros no tenemos ningún tipo de opción de vender agua a Estados Unidos. Lo que, por otro lado, podría ser interesante para el gobierno mexicano, en caso de tener excedente, venderle agua a Estados Unidos. Pero eso ya es un tema que va más allá de nuestra competencia. ¿Cuánto tiempo se va a utilizar el DAF al año? Buena pregunta. Según las experiencias, puede ser algo que no se tenga que utilizar más de un mes al año. Puede ser algo que te interese utilizar porque no necesariamente no tienes algas, pero sí te ayuda a mejorar tus ciclos de operación de la ultrafiltración y tu ciclo de limpiezas de la ósmosis inversa. Y lo puedes utilizar como, vamos a decir, una primera fase para mejorar la operación del resto. O sea, es un poco, vamos a decir, lo que no podíamos hacer es hacer una planta sin él, soñando en que no va a ser necesario nunca, porque si pasa y dejamos sin suministro de agua por esta otra vía a la población, es un riesgo demasiado elevado. O sea, decir cuánto va a funcionar está estimado, lo que decía, entre 3 semanas y un mes al año para un caso más promedio. Eso es lo que está estimado. Pero, ¿cuánto va a funcionar? Va a depender mucho del operador. Cuando esté operando, decidirá si lo pone a funcionar más o menos, no por una necesidad de una calidad de agua de mar peor, sino por una buena operación de la planta en sí. Un momento. ¿Nos podría explicar con qué frecuencia realizan el mantenimiento y en qué factor se fija para tomar tal decisión? El mantenimiento principalmente es mantenimiento preventivo. El mantenimiento de todos estos equipos son conocidos porque no hay ningún equipo ultra novedoso, ¿vale? Son bombas, son equipos rotativos, entonces se hace mucho mantenimiento preventivo en ese tipo de equipos. El mantenimiento de otros elementos, como instrumentos y demás, llevan una lógica normal de este tipo de operación. Cada cosa tiene sus tiempos, es decir, transformadores, pues se realiza un mantenimiento o una inspección cada año o cada 2 años. Los variadores se hace cada 6 meses, o sea, cada cosa tiene vamos a decir, su librillo. Entonces, el libro sí está previsto para hacer sobre todo, o sea, mantenimiento preventivo. El correctivo se hace cuando hay que hacerlo, porque no hay más, porque algo ha fallado y hay que hacer un mantenimiento correctivo, pero sobre todo donde invertimos mucho tiempo es en mantenimientos preventivos para los equipos. Cada equipo tiene su tiempo. ¿Cuál será el TDS de la descarga? El TDS de la salmuera, antes de llegar al punto de final, son unos, si no estoy equivocado, unos 70 gramos por litro, unos 70.000 miligramos por litro. Que es más o menos el doble de lo que entra, ¿vale? 35-36 sale unos 70, 71, 69, una cosa así. ¿Qué sistema de pretratamiento sería recomendable cuando el agua de alimentación tiene 70 gramos por litro de cloruro de calcio? 70 gramos por litro. Wow. Estamos hablando de un agua muy salina, ¿vale? Y el pretratamiento depende de los otros compuestos, ¿vale? Decir directamente cuál es el pretratamiento para un agua, qué se quiere hacer después con ella. Si se quiere pasar a través de una ósmosis, hay que ver si ese agua tiene sólidos en suspensión,
si tiene turbidez, si tiene cualquier otra materia orgánica. O sea, un pretratamiento se define más por ese tipo de elemento que por la composición pura de las sales. Las sales no son un problema para las membranas. Sí lo son una serie de compuestos o combinaciones de iones que pueden provocar precipitación en las membranas en función de la conversión que se quiera obtener de ellas. ¿Vale? Pues, el tratamiento para una sal de ese tipo depende de lo que tenga más. Si esta pregunta tiene un interés más allá, tienen mis datos ahí, me pueden contactar por email si es algo más particular en este aspecto, porque es difícil de dar una respuesta a esa pregunta. Señor Iñaki, vamos a responder 5 preguntas más y luego las que queden en el aire las responderemos vía correo electrónico para poder ajustarnos al tiempo previsto. Ok, voy con la siguiente. ¿Cómo el COVID-19 está afectando al proyecto? ¿Cuál sería el new normal post-COVID-19? Al proyecto, el COVID-19 está afectando en el aspecto de que hay una serie de temas que se tienen que cerrar y acordar que requieren la participación de mesas de trabajo, de reuniones, de toma de decisiones que no se están pudiendo realizar por esta situación. Están impidiendo un poco, a pesar de las nuevas tecnologías, hay muchos elementos, estudios que deben ser compartidos, trabajados, estudiados, y hay que tomar una serie de decisiones a nivel de la compañía y a nivel público que no se han podido mover al mismo ritmo que se movería. Después, si me preguntas si este proyecto se podrá gestionar de forma similar, operarlo o construirlo, te diría que sí. ¿Por qué? Porque la construcción de una obra de estas características no requiere... o sea, el personal que trabaja en una obra de construcción debería llevar equipos de protección que en muchos casos son similares a los que se llevan o se recomiendan llevar en esta época, con máscaras, protección de ojos, guantes. La higiene no tiene que dejar de ser algo normal. Y en la operación es lo mismo. Cuando uno tiene químicos o tiene que tocar maquinaria, debería llevar protección de ojos, debería llevar protección en una máscara. Por lo tanto, no veo que eso pueda afectar. Ese es un poco el punto. Lo que sí está ralentizando un poco el cierre financiero del proyecto. ¿Qué puede pasar adicionalmente con esto? Que las condiciones macroeconómicas pues no son las mismas. Y en eso también lleva un poco a que todo el mundo mire muy bien antes de poner el dinero dentro del proyecto, cuáles son las condiciones macro para el mismo. ¿Qué grado de avance tiene a la fecha el proyecto? ¿Cuál es la fecha estimada de inicio de producción de agua potable? El proyecto todavía no ha empezado la construcción porque estamos pendientes de cerrar el financiamiento del proyecto. Entonces, después de que se cierre el financiamiento del proyecto son 36 meses. Pues siendo, vamos a decir, optimista, realista, yo diría que nos podríamos encontrar con que tendríamos agua producida por la planta a final de 2023. ¿Qué reactivos contempla la OIANEM de la planta? Esta planta tiene la posibilidad de utilizar los principales reactivos que se utilizan son los reactivos de post-tratamiento, que tenemos de CO2 y tenemos calcita y hipoclorito para la desinfección final. Y el resto de reactivos son, en función de que funcione el DAF o no, se puede utilizar cloruro férrico. En las limpiezas de la ultrafiltración se utiliza ácido, se utiliza hipoclorito. Y en las limpiezas de la ósmosis inversa, que esas son cada 3, 4, 6 meses o más, depende de la operación,
se utiliza también algún tipo de detergente, se utiliza ácido, se utilizan sosas, o sea, son los reactivos típicos de una ósmosis. ¿Quién garantiza el cobro de la tarifa? El Estado. El Estado, el cliente. El cliente es el que garantiza, por eso el proyecto tiene una serie de garantías, ¿vale? Para poder nosotros comenzar a ejecutar la planta tenemos que tener que el Estado, en este caso a través de los diferentes organismos, ha establecido los diferentes elementos financieros que garantizan que la tarifa se va a pagar después. Una gran parte de la tarifa se paga, por supuesto, a través de la venta del agua, ¿vale? En el caso de que la venta del agua no fuera suficiente, habría que buscar un apoyo adicional, pero normalmente todos estos proyectos se pagan por la venta del agua. La venta del agua tiene que ser lo suficientemente beneficiosa para cubrir con el coste del proyecto. ¿Qué rol asumió Suez dentro del proyecto? Suez tiene rol de EPCista, constructor, tiene una participación en la operación y tiene una participación en la inversión, conjuntamente. Esta sería nuestra última pregunta. Las demás que van a quedar en el aire las vamos a responder vía correo electrónico para que por favor lo tengan en cuenta. Nadie se va a quedar sin una respuesta, pero tenemos que respetar el tiempo de quienes nos acompañan aquí. La última pregunta, señor Iñaki, sería: he visto muchos parámetros que toman en cuenta en su pretratamiento. ¿Cómo lo manejan para evitar la contaminación cruzada? Los elementos, sobre todo, que más necesitamos de cara al pretratamiento controlar van a ser materia en suspensión, materia orgánica. Son los dos elementos fundamentales que controlamos en un pretratamiento. ¿Por qué? Porque son elementos que la membrana de ósmosis no consigue tratar. Las sales no son un problema y no hacemos nada contra ellas en el pretratamiento, ¿vale? Todos los aniones y cationes que se veían en la tabla inicial, esos no nos preocupan en el pretratamiento. Nos preocupan que puedan llegar hidrocarburos, que puedan llegar algas, que puedan llegar materia de suspensión, que pueda llegar elevada turbidez. Esos somos capaces de controlarlos y evitamos cualquier tipo de interacción entre ellos. Cuando digo interacción, unos pueden dar lugar a otros, ¿vale? O sea, uno puede tener su afección contra otros, pero con las dos etapas de pretratamiento que tenemos la capacidad suficiente para tratarlos y ayudar a que el corazón de la planta, que es la ósmosis inversa, no se vea afectado por ellos. Porque esos son los que la ósmosis inversa no trata. No le gusta tratar. Materia en suspensión que llega a la membrana de ósmosis atasca la membrana de ósmosis, por lo tanto hay que limpiar. O sea, por eso la membrana de ósmosis requiere un SDI, que es un índice de atascamiento, inferior a 5 en todos los casos para evitar que la membrana se dedique a hacer otra cosa que no es su trabajo fundamental, que es el de separar sales. ¿Vale? Muchísimas gracias, señor Iñaki, por haber compartido su experiencia y traernos el día de hoy esta maravillosa presentación. Estamos muy agradecidos además con todos nuestros asistentes que nos acompañaron de principio a fin. Por favor, recuerden que la presentación será enviada a aquellos que son socios a la DIR para que la puedan descargar. De igual forma, para la próxima semana estará disponible en nuestra sección Info H2O en la web, en la que pueden entrar logueados y allí pueden descargar no solamente esta presentación, sino la de los webinars anteriores. Muchísimas gracias, señor Iñaki. Esperamos poder contar con usted en una próxima edición. Le deseamos una feliz tarde y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias de nuevo y cuando quieran. Hasta luego, feliz tarde. Igualmente.